Departamento de Jóvenes Industriales. Si nos estás escuchando. Sí, bueno, buenos días a todos, gracias por estar Nadia, presente y por participar. no te vemos, si aviso por las dudas, si A no, no hay ver, problema. ay, perdón, es la señal. No, no hay problema, no hay problema. Bueno, como les decía, hoy tenemos el placer de escuchar a Elizabeth Bianchi. Ella es la secretaria de Trabajo y Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo de Córdoba. Vamos a estar hablando sobre las herramientas para potenciar las áreas de recursos humanos y las relaciones laborales. Entendemos que es un área que ha sufrido muchos cambios en este último tiempo y que, bueno, es el pilar fundamental para toda empresa e industria. Así que las preguntas, como dijo Noé, las podemos ir haciendo, que sea un ida y vuelta. Y bueno, Elizabeth, gracias por tu tiempo y la predisposición de siempre. Gracias, Nadia. Bueno, no sé, Noé, si ya estamos por empezar o tiene que hablar Sí. alguien más. ¿Estamos ok? Bueno. Estamos ok. Eli, ¿estás compartiendo vos pantalla? Ahí comparto. Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, muchísimas gracias, Nadia, por la presentación. Gracias al Departamento de Jóvenes Industriales por invitarme a este ciclo de charlas. Bueno, con muchos de ustedes ya venimos participando de distintos eventos y encuentros donde, bueno, estamos teniendo un intercambio muy positivo, pensando un poco en el futuro y en lo que se viene. Bueno, sé que el lunes creo que estuvieron con el secretario de Industria, Fer Civila, también en la charla, así que bueno, también un poco felicitarlos por esta iniciativa y por estar siempre tan predispuestos para estar al tanto de la actualidad y estar preocupados y ocupados por el futuro de la industria y por supuesto de nuestro país. Bueno, contarles cómo he armado la charla, más allá de que es totalmente abierta y si hay algún tema que no está específicamente en esta presentación, lo puedan hablar y preguntar libremente. Una primera parte que es la parte de transformación, digamos, del Ministerio de Trabajo por el tema de pandemia, cómo estamos trabajando actualmente, que estamos trabajando casi al 100% de manera remota, de manera digital, y después dos temas, digamos, que están ocupando la agenda laboral y que tiene que ver con el tema de violencia laboral, con la sanción y la ratificación del convenio 190, y digamos, y qué va a ser lo importante desde el sector de las empresas para tener en cuenta con este tema, que bueno, que es un tema bastante amplio, bastante complicado, y el tema de las adicciones en el mundo del trabajo. Digo, así he organizado la presentación, más allá de que vuelvo a ratificar, quedó abierta para cualquier tipo de pregunta que tenga que ver, por supuesto, con la temática de la prestación del servicio del Ministerio de Trabajo. Y partiendo un poco de eso, a ver, denme un minutito. ¿No pasa ahí la filmina, puede ser? No, estamos viendo la carátula. Ahí está. Bueno, las prestaciones y cómo estábamos antes del tema COVID, que por supuesto el tema COVID y el tema pandemia influyó en todos los ámbitos de nuestra vida, no solo los laborales, sino también los familiares, los personales. Particularmente desde el Estado hubo un fuerte cambio, un cambio que veníamos haciéndolo, digamos, paulatinamente y muy lentamente, que tenía que ver justamente con la incorporación de la tecnología y la digitalización. Nuestro ministerio particularmente, y bueno, seguramente todos ustedes que son representantes de distintas empresas, deben saber que el Ministerio de Trabajo desde el año 2010 fuimos los primeros que incorporamos el sistema digital en lo que es la rúbrica de la documentación laboral que deben llevar las empresas, que esto está previsto en la Ley de Contrato de Trabajo, esto es el libro del artículo 52 y toda la documentación
laboral, a aquellas empresas que tienen más de 2 trabajadores, ya es obligatorio llevarlo digitalmente, y este proceso empezó, como yo les contaba, desde el año 2010, que el Ministerio de Trabajo incorporó el tema de la firma digital para la rúbrica de esta documentación laboral. Un cambio de paradigma, digamos, muy importante. Imagínense hace 11 años atrás incorporar firma digital y un montón de cosas que no se hablaban como se hablan ahora y ya son casi normales, que tuvo que ver con una necesidad. A lo mejor ustedes no lo saben porque bueno, son muy jóvenes y recién se incorporan a la actividad, pero cuando era todo manual, la documentación, los días de vencimiento que existían para llevar esa documentación eran largas colas en el ministerio, en nuestra sede de calle Rivadavia, que a veces llegaba hasta la avenida Olmos o pasaba, porque todas las empresas iban el día del vencimiento con toda la documentación, cosa que, bueno, por supuesto, excedía la cantidad de agentes que podía hacer la rúbrica, algo muy mecanizado, con un sellito, poniéndole hoja por hoja. Ustedes imagínense empresas con que llevaban una cantidad de hojas impresionante, muchos llevaban un flete con cajas de toda la documentación para que fuera rubricada. Bueno, ese cambio, ese gran cambio que dimos en el 2010 nos sirvió y fue una base muy importante para que en este proceso de la pandemia nosotros tuviéramos una base de datos muy importante para poder trabajar. Si ustedes recuerdan, 17 de marzo del 2020, el decreto del gobernador 195 que adhiere al decreto 260 de la presidencia, se arma lo que se llamó el ASPO, donde todos nos teníamos que ir a nuestras casas teóricamente por 15 días, cosa que después pasó muchos 15 días más, y un decreto que nos llegó a las 11 de la mañana y a las 2 de la tarde teníamos que cerrar las oficinas e irnos a nuestros domicilios para cumplir con la medida de restricción. En ese momento, lo único que surgió, digamos, como una forma de poder seguir prestando el servicio fue la creación de 2 mails que todavía están vigentes, que es el de consultas Ministerio de Trabajo, que por ahí se están tramitando todos los acuerdos del 223 bis y que también es importante particularmente para el sector industrial, comercial y de servicios, y un mail que tenía que ver con el asesoramiento gratuito a los trabajadores. Ustedes saben que una de las funciones que tiene el ministerio es asesorar a los trabajadores gratuitamente con su cuerpo de letrados. Con esos 2 mails avanzamos hasta mitad de abril, donde se empezaron a sacar resoluciones y empezaron a funcionar todas las áreas del ministerio. Y yo en esto voy a hacer hincapié un poquito en las que son específicas, digamos, o que pueden interesar directamente al tema del sector para que ustedes puedan saber después dónde recurrir y cómo es el trámite. Todas las áreas del ministerio hoy están trabajando virtualmente, con alguna excepción en el área de inspección laboral y CIMAT, que ya lo vamos a explicar. La primera resolución que se sacó fue la 127, que es para la aplicación de reclamos individuales y de acuerdos espontáneos, 2 áreas que son casi imprescindibles, sobre todo la de acuerdos espontáneos, teniendo en cuenta que en abril del año pasado y hasta septiembre, octubre no hubo prestación de justicia, o sea, no hubo tribunales. Entonces los usuarios del sistema que necesitaban realizar un acuerdo espontáneo, esos acuerdos que ya vienen cerrados, digamos, vienen conciliados de antemano y que necesitan hacerlos ante la autoridad administrativa, en este caso solo era posible en sede del Ministerio de Trabajo. Asimismo también el tema del reclamo individual que implica una denuncia de un trabajador con respecto a su empleador o un grupo de trabajadores con respecto a su empleador. Acá no es tema de conflicto colectivo, ya vamos a ver
cuando lleguemos al conflicto colectivo. Este es un reclamo individual o plurindividual, donde la denuncia tiene que ver con algún incumplimiento o distracto laboral, donde se fija una audiencia de conciliación. Eso es lo que tiene que ver con el conflicto individual. Después viene la decisión a través de los distintos decretos del Poder Ejecutivo Nacional y las resoluciones administrativas, donde surge la prohibición de los despidos, con la consecuencia de que la forma de negociación para evitar esa prohibición de los despidos tenía que ser por el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo. ¿Qué suponía este artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo? Que no es un artículo viejo, es un artículo viejo que está incorporado en la ley de hace muchos años, y que sirvió para salir, digamos, del trance de la pandemia, sobre todo en lo que fue el año 2020, donde hemos homologado más de 2.800 acuerdos en lo que es Córdoba Capital, más lo que se homologó en el interior. Este artículo 223 bis y el procedimiento preventivo de crisis que seguía vigente eran los dos mecanismos que tenían las empresas para poder reducir, suspender a trabajadores, reducir la jornada y pagar un porcentaje menor en concepto de no remunerativo. Con lo único que se aportaba era el tema de la obra social, la ley 23.660 y la ley 23.661. Esto, por supuesto, fue muy importante, ayudó muchísimo al sostenimiento, sobre todo de aquellas industrias o aquellos comercios y servicios que en la primera etapa del ASPO, que fue muy fuerte, no eran considerados servicios esenciales o actividades esenciales, como fue denominado por el decreto 260. Si ustedes recuerdan ese decreto 260, en el artículo 6 había 24 incisos que nos determinaba específicamente cuáles eran las actividades que podían estar abiertas y cuáles las que podían, digamos, el resto que no figuraba en esos 24 incisos no podían trabajar, lo que implicaba que tenían que cerrar y no eran consideradas actividades esenciales. En ese marco, por supuesto, estaba excluida la industria de la alimentación, que todos saben que es una de las industrias que siguió trabajando. No obstante, también pudo tener, y de hecho hubo, reducciones de jornada y suspensiones. Todo este procedimiento, de todos estos acuerdos que yo les conté del 223 bis, que vienen ya, digamos, preacordados con las entidades sindicales, los tramitábamos en el año 2020 con esta resolución 129, que daba la posibilidad de adherirse, digamos, y que el sindicato aceptara tácitamente la proposición de la empresa de un 223, teniendo en cuenta siempre un límite que se había marcado y que ayudó al tema de la negociación, que fueron los acuerdos marcos que se firmó en su momento con la CGT a nivel nacional y la UIA, y después acuerdos sectoriales, por ejemplo el de WON, acuerdos sectoriales de gastronómico, de comercio y demás, que fijaban un piso, digamos, de la remuneración que se iba a pagar, en concepto de 223 con carácter no remunerativo y que era equivalente al 75% del salario. Todo eso fue transitando, todo lo que fue en el 2020, 2021, esa resolución 129 tuvo una modificación, porque ya se vencieron todos los acuerdos marcos a principio de este año, entonces ya no existe la aprobación tácita, digamos, por parte de las entidades sindicales. Entonces, hoy, si ustedes necesitan tramitar un acuerdo del 223, que no lo han podido hacer, digamos, conjuntamente con la entidad sindical, se aplica
la resolución 002/21, desde febrero del 2021. Y el trámite que corresponde es la presentación, digamos, del acuerdo del 223, donde consta cuál es, bueno, por supuesto el 75% que se va a abonar, el periodo de la suspensión o la reducción, listado del personal afectado, que puede o no coincidir con el listado total del establecimiento, y 931, por supuesto, y por el pago de la tasa. Si ustedes eso lo ingresan con la firma de común acuerdo con el sindicato, y la empresa directamente pasa a homologarse siempre que cumpla, por supuesto, los requisitos de legalidad. Si ustedes lo ingresan solo, el sindicato se opone o el sindicato no contesta nada al trámite que nosotros le hemos hecho, esa presentación de ustedes se deriva al área conciliación y arbitraje, que es el área donde se negocia el tema colectivo. Y ahí se los va a citar para que en una audiencia virtual se conecten ambas partes y podamos negociar y podamos ver cuál es el problema por el cual el sindicato no acepta la proposición de la medida. Hoy, con este trámite, por supuesto, se ha reducido abruptamente la cantidad de procedimientos de 223 bis. Tengamos en cuenta que ya casi toda la actividad productiva, industrial, de servicios y comercial está funcionando, digamos, no al 100% como funcionaba antes de la pandemia, pero ha entrado en un ritmo, digamos, bastante normal dentro de la actividad. Entonces, hoy, esa cantidad que yo le contaba de 2.800 acuerdos del 223 que tuvimos en el año 2020, de marzo a diciembre, que afectó a más de 100.000 y pico de trabajadores, hoy tenemos solo afectado 30.000 más o menos trabajadores con acuerdos de procedimientos o de 223 vigentes. Este acuerdo, digamos, que fue nuevo, digamos, y que tuvo que ver con la transición y poder, digamos, sobrellevar o transitar esta pandemia, ni más ni menos era lo que se hacía con el procedimiento preventivo de crisis. El procedimiento preventivo de crisis es un procedimiento que está determinado por la ley 24013 y por un montón de decretos reglamentarios, que está vigente, nada más que este 223 bis es como si fuera un procedimiento rápido, un procedimiento express, donde evitamos toda la presentación de la documentación que tiene el procedimiento preventivo de crisis, que regla la ley 24013, y que tienen que presentar muchísima documentación, sobre todo testimonial, de la situación financiera o económica de la empresa. Por supuesto, se sacaron resoluciones con respecto al área inspección laboral y con respecto al área inspección CIMAT. Acá es muy importante la inspección CIMAT, que es la que controla las condiciones y medio ambiente del trabajo, que seguramente en algún momento de todo del 2020 y de lo que va el 21, habrán tenido alguna inspección. ¿Por qué? Porque con esa inspección de higiene y seguridad nosotros nos incorporamos al COE, cuando nació el Centro de Operaciones de Emergencia, y ahí participamos conjuntamente con Industria, con FER Civil, hicimos un equipo donde íbamos colaborando, íbamos capacitando, íbamos ayudando a las distintas empresas, aquellas que eran consideradas esenciales y que tenían que trabajar en pleno ASPO, para que pudieran incorporar todas las medidas de bioseguridad con los protocolos correspondientes. Digo, esto de los protocolos, ustedes, bueno, más que nadie lo sabe, porque lo han tenido que implementar, digamos, en cada una de las industrias que ustedes representan, porque es la forma, o ha sido la forma, de poder volver un poco a la actividad, digamos,
normal dentro de este ciclo, digamos, de pandemia. Protocolos y medidas de bioseguridad que creo que no se van a volver para atrás, ¿tá? Digo, se ha elevado el nivel de las condiciones y medio ambiente del trabajo, y creo que algunas cositas como estas van a quedar incorporadas, digamos, en lo que tiene que ver en la higiene y la seguridad del medio ambiente de trabajo. No sé si vamos bien, ¿quieren hacer alguna pregunta? De todos modos, yo les voy a dejar este Power, porque acá hay como un indicativo para que ustedes sepan todas las resoluciones que tenemos vigente y lo que se está haciendo. Otra cosa muy importante y que también es de mucho uso por el sector empresario, tiene que ver con la solicitud de las juntas médicas administrativas. Esto es importante porque ustedes tengan en cuenta que hay dos sistemas, digamos, de protección. Uno que tiene que ver con lo que es accidentes y enfermedades del trabajo, que esto es, por supuesto, las ART, comisiones médicas y superintendencia del trabajo, donde, bueno, Ministerio de Trabajo, por supuesto, no tenemos competencia, salvo en lo que es la homologación de aquellos acuerdos que se dan con respecto a las incapacidades. Y después tenemos nosotros específicamente, y por eso es el tratamiento de esto, las juntas médicas por enfermedades inculpables. En ese, nosotros manejamos esa junta médica por enfermedades inculpables, esas enfermedades que están fuera de, por supuesto, la ART y de la participación de comisión médica y de la super. Entonces, en esta, particularmente juntas médicas administrativas, es donde existe la discrepancia entre el empleador y el trabajador por un certificado médico que el empleador considera que no es real o que no es justo de acuerdo a lo que manifiesta el trabajador. Generalmente, ¿cuál es el caso de esto? Son las carpetas psiquiátricas, ¿no? La carpeta psiquiátrica, que todos sabemos que en parte, en alguna parte de la actividad, ya sea industrial, comercial o de servicios, se puso de moda, de mala moda, hacer carpetas psiquiátricas o pedir carpetas psiquiátricas para, bueno, evitar, por supuesto, el cumplimiento de la tarea, sin que esto implique que todas las personas que tienen carpeta psiquiátrica, digamos, sean truchas, ¿no? Pero hubo una etapa muy complicada donde era fácil conseguir una carpeta médica psiquiátrica. Entonces, bueno, en ese momento surgían dos problemáticas muy complejas, que era una generalmente que las empresas cortaban el sueldo de la persona que estaba con carpeta médica como una forma, digamos, de presión, digamos, para que volviera al trabajo, o seguir el camino, digamos, administrativo legal, que es la presentación de la discrepancia en el Ministerio de Trabajo para que se haga una junta médica y profesionales médicos determinen si la persona está apta o no está apta para volver a trabajar. Digo, hoy esto ha disminuido bastante, este tema de las carpetas psiquiátricas. Digo, creo que se ha hecho un trabajo muy fuerte. Bueno, y con UIC también hicimos en su momento, hace un par de años atrás, también un trabajo con esto, porque bueno, era alarmante, digamos, la cantidad o el índice de ausentismo que existían en distintas actividades por el hecho de la carpeta psiquiátrica. Lo real es que esa área siguió funcionando a través de esa resolución, sigue siendo presencial, por supuesto, con la aplicación interna de todos los protocolos de bioseguridad correspondiente, porque al ser un acto médico es fundamental la presencia del trabajador. Por supuesto, tema documentación laboral. La documentación laboral, que fue con un poco el inicio que empezamos esta charla, tenía que ver justamente con esto de la digitalización, ¿no? Todos aquellos que tenían
la documentación digitalizada, obviamente no necesitaron suspender sus presentaciones porque eran digitales. Sí hubo alguna complicación y se tuvo que suspender, y hoy se está haciendo con el tema presencial, con turno y con la aplicación de los protocolos, la necesidad de que las personas o las empresas o las unipersonales que tienen hasta 2 trabajadores y llevan sus libros manuales, tengan que acudir presencialmente a la sede del Ministerio de Trabajo a hacer la rúbrica manual como fue en la vieja etapa. Todo este proceso, digamos, todo este procedimiento que empezó, digamos, allá en el 2010 con el sistema de documentación y que lentamente se iba armando la parte digital, fue claro que con el tema de la pandemia nos empujó, digamos, a hacer todos estos procesos, casi les diría de un día para otro, pasarlos a forma remota, y hoy con la digitalización, con la firma digital, tratar de darle la seguridad necesaria para evitar las impugnaciones. Esto que estamos haciendo, que es un proceso que está enmarcado en la Ley de Simplificación y Modernización del Estado desde el año 2019, la Ley 10.618, va a implementar, o estamos implementando, todo lo que tiene que ver con la despapelización, ¿no? Uno de los objetivos claves de todo esto, que tiene que ver con despapelizar, con, por supuesto, la correspondiente necesidad y el impacto ecológico que tiene en nuestra sociedad y en nuestro mundo todo este cambio, digamos, a la digitalización. En ese marco ya se está trabajando y estamos incorporando los expedientes digitales, o sea que ya no va a haber necesidad de ir, los que conocen Rivadavia, allá el ministerio en la calle Rivadavia, llevar una nota y presentarla por el SUAC, que le den una copia de vuelta con un número de sticker. Hoy directamente lo van a poder hacer desde cada uno, desde el CIDI de cada uno, van a poder ingresar su pedido a cualquiera de las áreas del ministerio, donde se le va a dar un número automático, que va a ser el número de expediente. Ahí viene el reemplazo de esto de ir presencialmente para que me den el número, y a partir de ahí cualquier usuario, como nosotros, los funcionarios y los agentes del ministerio, ese expediente se va a tramitar todo en forma electrónica y en forma digital. Por supuesto, con nuestros canales de comunicación y notificación electrónica, que esto es también muy importante, que tengan actualizados los CIDI. ¿Tá? Ustedes saben que el CIDI que empezó allá por un poco más del 2008, 2010 también, que era una base que primero se aplicó de identificación ciudadana para los agentes públicos internamente, se terminó expandiendo a todos los ciudadanos de Córdoba, donde todos nosotros, para realizar distintos trámites que tienen que ver con nuestra vida personal o nuestra vida profesional o laboral, debemos ingresar por el CIDI. Entonces, hoy el Ministerio de Trabajo está haciendo las notificaciones electrónicas vía CIDI. Entonces, es necesario que ustedes tengan como responsables, tengan actualizado nuestra base de datos de lo que es documentación laboral, aquellos que tienen todo el tema digitalizado, que tengan actualizado el mail que declararon en CIDI. ¿Por qué? Porque les va a llegar todas las notificaciones, citaciones de audiencia, notificaciones de multa, cualquier actividad o cualquier acción que haga el Ministerio de Trabajo les va a llegar por el CIDI. El CIDI, ustedes saben que tiene 2 niveles, el nivel 1, digamos, donde a mí me llega la notificación, pero si tiene un adjunto, por ejemplo, yo no puedo leer el adjunto, y si no, el CIDI nivel 2, que es el fundamental para yo poder hacer distintos trámites y para poder leer y visualizar los adjuntos. Entonces,
posiblemente si les llega alguna citación, una audiencia del Ministerio de Trabajo, les va a llegar por CIDI al mail denunciado por la persona que está registrada en el sistema de documentación laboral. Por eso hay que tener, porque a veces le llega al contador o llega a alguien que a lo mejor ya no pertenece a la empresa, entonces eso ténganlo en cuenta, que hay que cambiarlo y actualizarlo para que ustedes puedan conocer el tema de las notificaciones que les llegan. Y por supuesto tener el CIDI-2 para poder visualizar el tema de las notificaciones y todas las comunicaciones que van a llegar a través del ministerio. Esto, por supuesto, tiene que ver con el cambio global, digamos, que tiene que ver con la simplificación y modernización del Estado, principalmente de Córdoba. Ustedes saben que ya Renta, o lo que conocíamos como Renta, no tiene oficinas que atienda al público presencialmente, es todo digital, digamos, o todo virtual, hay distintos canales, pero ya no vamos a encontrar a nadie que nos atienda personalmente. Y este cambio, digamos, que ha sido muy abrupto, que seguramente ustedes en forma privada y dentro de las empresas también lo han tenido que hacer, y han tenido mejores herramientas y mejores soluciones que el Estado. Ustedes tengan en cuenta que el Estado como tal y las reparticiones de gobierno, y hablo particularmente por la del Ministerio de Trabajo, que es la que más conozco porque hace del 2004 que estoy, nos basábamos en la presencialidad y, por supuesto, el papel, el expediente papel. Hoy esas dos cosas, sobre todo el expediente papel, que ya se está transformando todo en digital, y la presencialidad es sumamente restringida, y hemos hecho este cambio de paradigma donde ya nadie, digamos, nos atiende presencialmente, salvo algunas cosas que sean de necesidad, y por supuesto donde el conflicto colectivo prioriza la presencialidad a los fines de una solución. Y se ha roto ese paradigma, les decía yo, de lo que estábamos acostumbrados antes de la pandemia con respecto a lo que es ahora. Entonces, bueno, este cambio que llegó con la pandemia, que bueno, que estamos transitándola y que creo que todavía nos falta bastante tiempo, donde nos hemos adaptado todos a una nueva forma de vida, a una nueva forma de trabajo, implica justamente la incorporación de todas estas nuevas tecnologías y la incorporación y la preparación interna, sobre todo de los funcionarios y de los agentes, para poder dar respuesta adecuada y eficiente a los usuarios. Como tema positivo, por supuesto, de más está decir que los sistemas digitales simplifican, son más ágiles, son más eficientes, son más rápidos. Internamente estamos tomando el doble o el triple de audiencias que se tomaban presencialmente, porque justamente tiene que ver con la celeridad y la eficiencia. Entonces, es muy positivo, y ha sido muy positivo para el Estado y por supuesto para el Ministerio de Trabajo, este cambio que fue impulsado, digamos, por la pandemia, pero que creo que ha traído buenos resultados, y por supuesto nos estamos perfeccionando todos los días con la incorporación de distintos mecanismos para que estos sistemas funcionen perfectamente y no tengan complicación. Elizabeth, no sé, Milagros, me parece que levantando la mano. Sí. ¿Milagros? Sí, Milagros. Eli, ¿cómo estás? Buen día. De paso te dejo un ratito ahí, así podés Toma tomar un poquito de agua. agua. Eli, te quería sumar a lo que decías. Primero felicitarlos, obviamente, por todo este avance de lo digital, como decís vos, ¿no es cierto? Que le da transparencia, le da agilidad al sistema, obviamente tiene muchísimas ventajas. Sí te quería sumar una cosita por ahí, como para, cuando se habla de despapelización desde la industria gráfica, me veo como obligada también a aclarar.
yo entiendo que ustedes se refieren a las pilas y a las pilas de expedientes y todo eso, pero sí es importante aclarar una cosita, que todo lo que es el papel viene de los bosques reforestados. Eso lo quería sumar porque justo viene a lo que vos decías del tema de la incidencia con lo ecológico. No es que se está talando un árbol o se está haciendo daño a la ecología, sino que justamente son bosques que se reforestan para tener como insumo esto para poder hacer el papel, que es un insumo tan noble y que a la vez también se recicla. Era simplemente sumarte eso, pero se entiende excelentemente, digamos, lo que estás transmitiendo. Bueno, gracias Milagro. Bueno, y qué mejor que ustedes que saben de la actividad para hacer este aporte. Es importante lo que vos decís, porque bueno, es fundamental el tema ecológico. No sé si lo han escuchado demás, pero de Naciones Unidas, la Oficina de Ambiente, digamos, y Ecología no es muy prometedora lo que se viene para el 2030 y 2050 en tema ecológico. Bueno, todos podemos ver en las distintas noticias los distintos fenómenos naturales que están pasando justamente por este tema, ¿no? de la ecología. Entonces, bueno, y aparte, nosotros tenemos como un dicho, digamos, muy interno, y que lo que se escribe en papel a veces siempre es complicado y no da cierta fidelidad, digamos, y transparencia, ¿no? El papel a veces sirve para algunas cosas raras, se pierden, desaparecen y demás. Entonces nosotros somos pro que sea todo, digamos, despapelizado para evitar eso, y que esté todo en la nube y que lo podamos ver todos los que podamos tener acceso como una forma de eficiencia, digamos, y de fidelidad de lo que está Totalmente. en los expedientes. Totalmente, Eli, te sumo por ahí que estoy totalmente de acuerdo con lo que vos decís, pero sí por ahí en determinados actos es importante el mix de las dos cosas, de lo que es lo digital con lo que es el papel, por ejemplo, las escrituras de las propiedades, o en inspecciones, determinadas cosas, que ese respaldo y lo que significa, ¿no es cierto?, y la perdurabilidad, que dura cientos de años, que por ahí lo digital, bueno, entre todos estos cambios que tenemos, bueno, no tenemos asegurado ese tema de la perdurabilidad para lo que son actos importantes. Eso por ahí es un tema largo de debatir, pero sí está bueno para algunos casos, digamos, el tema del mix del papel. Pero comparto con vos todo lo que son los avances, la transparencia que he traído y la agilidad, totalmente de acuerdo. En eso también es muy importante, por más que sea todo un tema que podamos hablar toda una jornada, el tema de la incorporación de la firma digital, ¿no? Digo, de este proceso que valida, digamos, da seguridad y da certeza a distintos documentos que, bueno, nosotros lo estamos incorporando en nuestro proceso. Digo, bueno, es todo un tema tecnológico, jurídico muy, muy importante, digamos, en esta transición que le da justamente este tema de legalidad y certeza a los distintos documentos. Pero bueno, es cierto, estamos en un proceso de transformación, hoy les diría casi mixto, parte en papel, parte digital, parte electrónico, porque bueno, es el tránsito, digamos, de este tema de la pandemia. Lo que sí, digo, para el Estado, el tema de despapelizar es fundamental. Digo, tiene que ver con lugar, porque ya no hay espacios físicos que alcancen para hacer la guarda de los expedientes, ¿no? Cuando nosotros tenemos obligación de guardar todos aquellos expedientes por pedido de tribunales o por pedido de autoridades. Entonces, bueno, hay que transformar los mecanismos para poder seguir cumpliendo con nuestra responsabilidad y, por supuesto, tener la posibilidad, digamos, material de poder guardarlos. Digo, nosotros tenemos parte, y les cuento, por ejemplo, una anécdota que tiene que ver, tenemos parte de nuestro depósito, de nuestro archivo que está en Belleville, y un día hubo una inundación y se inundó y se mojó todo. Entonces, hoy nosotros no podemos dar cumplimiento a lo que nos piden teóricamente lo que tenemos en Belleville, porque está todo mojado, digamos, y no sirve mal porque se destruyó el papel, o como puede haber pasado en algún momento algún incendio o algún tema de fuerza mayor. Entonces, bueno, creo que
vale esto de Tiene que estar poder, respaldado, digamos, sí, el resguardo de digitalmente, forma sí, digital. tal El cual. resguardo de forma digital, salvo que algún día desaparezca la nube, esa que uno no sabe muy bien Sí, Dios dónde quiera que está, no. pero bueno, eso No, ya y el otro será tema es problema. que obviamente el país tiende a eso y ojalá que en algún momento lo logremos, el tema de la conectividad y de la gente, digamos, los analfabetos, que se les llama tecnológico, que es todo el mundo que queda fuera de ese mundo, digamos, que hay que incluirlo, la gente mayor, los ancianos. Bueno, es muy amplio el tema, pero obviamente que todo tiende hacia eso y tiene que ser una cuestión de progresiva e inclusiva, ¿no es cierto?, para todos. Totalmente de acuerdo, digo, seguramente en el sector privado esto no ha sido tan duro, en el sector público fue un cambio muy importante y también quedó detonado este tema, digamos, de que hay gente que no sabía usar una computadora, ¿no? Digo, ¿por qué? Por la existencia a lo mejor del papel y que a lo mejor su tarea era llevar y traer un expediente de una oficina a otra. Entonces, bueno, ha sido también un cambio cultural y de paradigma muy fuerte interno, donde, bueno, obviamente que se tuvo que capacitar a personal en las herramientas mínimas, digamos, tecnológicas, para, bueno, para poder empezar a dar respuesta y para que esas personas pudieran trabajar y desempeñarse, ¿no? Si no teníamos personal ocioso por falta de esta capacitación, digamos, en materia digital de algunas cosas básicas, digo, y tiene que ver todo, obviamente, con el tema generacional, ¿no? No es lo mismo enseñarle a alguien computación que tiene más de 50 años que, bueno, algún nativo digital, como le dicen ahora, que ya tiene incorporada la tecnología en su vida. Así que, bueno, creo que ha sido y es un cambio de paradigma muy, muy importante, muy positivo. Creo que nos ha dado un adelanto, vuelvo a decir, no solo desde el Estado, un adelanto en todo, digamos, de muchos años, que a lo mejor si no hubiera pasado esta pandemia tendríamos que, bueno, se habría hecho, pero más lentamente, ¿no? Donde se hubiera seguido priorizando, por supuesto, la presencialidad, el papel y demás. Bueno, no sé si esta parte quedó bien, ¿tienen alguna duda de los procedimientos? ¿Alguna cosa que no hayamos hablado en esta parte? Si no, vamos a pasar a una política que tenemos, una política de Estado que está incorporada en el Ministerio de Trabajo, que es la Comisión de Igualdad de Trato y Oportunidades en el Mundo del Trabajo, lo que nosotros lo llamamos como CETIO, CETIO Córdoba, donde fue creada en mayo del 2016, una comisión que en su momento estuvo conformada, por supuesto, el Ministerio de Trabajo y la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, hoy Ministerio de Empleo y Economía Popular, donde nosotros desde el Ministerio, y por supuesto UIC también participa activamente en esta comisión. Tenemos varias comisiones donde tratamos temas varios, digamos, donde esta particularmente tiene que ver, es transversal y corta o pasa por las otras comisiones, que tiene que ver con la igualdad de trato y oportunidades en el mundo laboral. Esta comisión, bueno, fue creada por decreto, lo cual está institucionalizada en el ámbito del Ministerio de Trabajo, o sea que independientemente de las gestiones que haya en el ministerio, esta comisión debe permanecer. Es una comisión de ámbito público y privado, plural, donde está representado, por supuesto, el sector gubernamental, el sector sindical, el sector empresarial, los colegios profesionales y todo lo que tiene que ver con las ONG o las asociaciones civiles y comprometidas con los distintos ejes temáticos de esta comisión. Esta comisión tiene 4 líneas fundamentales de trabajo: segregación ocupacional y brecha salarial, por supuesto con respecto al género. Digo, esto de la segregación y la brecha no se da solo entre los trabajadores, también se da
en las representaciones y en la conducción de los distintos sectores empresarios, se da en los niveles políticos de conducción, o de decisión o institucionales. Entonces, bueno, se está trabajando con este tema, se está trabajando con el tema de las tareas de cuidado no remuneradas, todas aquellas tareas que se hacen de cuidado o tareas domésticas, digamos, que se hacen en el seno familiar, que tienen un fuerte impacto en lo que es la economía nacional. Estamos hablando que impacta en un 16% de nuestro Producto Bruto Interno, mucho más a veces que el tema del comercio, y que es importante, digamos, porque esas tareas de cuidado, tareas domésticas no remuneradas, permite, digamos, que se puedan realizar o que se puedan desarrollar otras actividades de tipo industrial, económicas o de servicios. Dos temas importantes que lo tenemos regulado, digamos, internamente a través de resoluciones y procedimientos del Ministerio, que es el de violencia laboral, que es un poco el que quiero que charlemos para que, bueno, puedan visualizar qué es lo que se viene y cómo lo tenemos que manejar, porque es un tema muy complicado que ha dejado una ventana abierta, digamos, de posibilidades y de cosas que puedan pasar. Las adicciones en el mundo del trabajo, que esto lo trabajamos directamente con la Secretaría de Prevención de Adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de Córdoba. Dos temas, violencia laboral y adicciones en el mundo del trabajo, que generalmente terminan en un juicio, que generalmente terminan con el pago no solo de las indemnizaciones tarifadas por el despido o el tipo de distracto laboral que sea, sino que traen algún tipo de indemnización por resarcimiento de daños. Entonces, me pareció importante, más allá de que nosotros hace ya un par de años que venimos trabajando con esta temática, que ustedes puedan ver y puedan prevenir algunas situaciones que se puedan dar en el mundo del trabajo, situaciones por supuesto que no son exclusivas del mundo del trabajo, sino que son de la vida y que tienen repercusiones por supuesto en el ámbito laboral. Dos temas, tanto violencia laboral como adicciones en el mundo del trabajo, que no hay legislación nacional, ¿sí? No tenemos nada, no hay una ley que diga hasta ahora qué es violencia laboral, cómo es, si hay sanción, si hay una licencia, lo mismo con el tema de las adicciones. Sí, en el tema violencia laboral estamos mucho más adelantados porque, por supuesto, Argentina ratificó un convenio de OIT a nivel internacional, el 190, lo cual nos da y nos pone a todos, al Estado, al sector empresarial y al sector sindical, distintas obligaciones con respecto a esta temática. El convenio 190 vino a despejar, digamos, alguna duda. Este convenio 190 salió como conmemoración, digamos, y casi por unanimidad en la convención de OIT, en los 100 años que cumplía la OIT, se lo denominó convenio 190. Ese convenio 190 fue ratificado en un primer momento por Uruguay y Fiji, y posteriormente lo hizo Argentina el 23 de febrero del 2021. Discúlpenme un minutito. Y ese convenio que fue ratificado va a entrar en vigor, digamos, en nuestro país al año de su ratificación. O sea que en febrero, el 23 de febrero del 2022, ese convenio ya va a estar incorporado a lo que es la legislación, digamos, de nuestra Argentina. Sé que se están tratando distintos proyectos de ley con respecto a esto, para proyectos de ley nacionales. Esto es un proyecto de ley que va a salir
a nivel nacional de nuestro Congreso, posiblemente en el curso de lo que queda del 2021 o en el 2022. Una ley que hay que estar muy atentos a ver qué es lo que regula, porque fundamentalmente va a tener que ver con, no se va a poder apartar de los lineamientos del convenio, porque justamente cuando un país ratifica un convenio es porque se adhiere a él y debe cumplir con lo que dice este convenio, y lo que es importante, y acá es muy importante la participación, por supuesto, en la discusión de estas leyes del sector empresario, cuáles van a ser las consecuencias que va a tener esta ley de violencia laboral que salga en el futuro. Esto un poco pensando en alguna crítica real que fue la falta de discusión o falta de intervención del sector empresario en la discusión de la ley de teletrabajo. Una ley bastante nueva, una ley que no se escuchó a todos los sectores, una ley que fue acotada y solo pensada para el teletrabajo en situación de pandemia, cuando había oportunidad, digamos, para que fuera una ley mucho más amplia que pudiera tener una visión de esto del teletrabajo más internacional. Pero bueno, salió acotada, digamos, a veces las decisiones políticas o la falta de discusiones políticas de algunos temas suelen después repercutir en lo que es la vida, digamos, laboral de las empresas y con los sindicatos. Este convenio 190 de OIT incorpora y define lo que es la violencia, pero incorpora lo que tiene que ver la violencia y el acoso por razón de género. Digo, esto también tenemos que romper algunos prejuicios, unos paradigmas, digo, hay cosas nuevas que se están incorporando y que tienen que ver justamente con los efectos de la discriminación y la violencia en los distintos sectores. Y en esto me parecía importante distinguir esto del sexo con el género, porque nuestra cultura, digamos, y el trabajo está siempre muy referenciada a lo que es el sexo, ¿no? Esto de que tiene que ver con las características biológicas, y existe lo que se llama la división sexual del trabajo, por muchos años existió y aún todavía está vigente, donde hay aquellas tareas que son exclusivamente de hombres o aquellas tareas que son exclusivamente de mujeres por pertenecer a uno u otro sexo. Esto, bueno, es una discusión, por supuesto, de muchísimos años que hoy se está revirtiendo con el tema de la igualdad o la equidad de género, y donde se quiere romper esta visión del trabajo a lo sexual, digamos. Depende de qué sexo tengo, puedo realizar determinados trabajos. Y se incorpora el concepto del género, ¿no? Que tiene que ver con sentirme de una forma que tenga que ver con las diferencias o las diferencias culturales o sociales, independientemente de la característica biológica o fisiológica que tengo. Ese concepto de género es lo que incorpora el convenio 190 de OIT, como una de las formas también en que puede ser determinado como violencia laboral. En Argentina es muy importante la ley 26.485, que es la ley, por supuesto, que determina cuáles son los tipos de violencia de género. Bueno, ustedes la tienen ahí, por supuesto la violencia es la física, psicológica y sexual, son los tres grandes, digamos, divisiones de la violencia. Generalmente en el trabajo la que mayor preeminencia tiene, digamos, es la psicológica. Hay pocos casos de la física, porque la física tiene que ver con algún golpe o algo en nuestro cuerpo, y hay casos, por supuesto, de tema de violencia de género sexual, donde acá ya empiezan a jugar otros organismos, como es
el fuero penal, digamos, porque estamos hablando ante delitos de la integridad sexual, donde es necesario, por supuesto, la denuncia para este tema. Es muy importante también, y que tiene que ver con todos estos tipos de violencia, digamos, una ley que hace falta, digamos, leerla para tener en cuenta algunas cosas. Determina también o habla de las distintas violencias, la violencia doméstica, bueno, que todos conocemos o sabemos de qué se trata, la violencia institucional, una violencia que generalmente se da en las instituciones públicas, privadas, organismos descentralizados, la violencia laboral, en el tema específico que estamos viendo, después ya viene la violencia obstétrica, bueno, contra la libertad reproductiva, la mediática y demás. ¿Qué ha querido hacer la ley esta? En realidad incorporó todas las posibles situaciones de violencia que se sufran en los distintos ámbitos. Y acá les hice como un concepto de qué es el tema de violencia laboral. Por supuesto, siempre hay un daño físico, psicológico o moral, donde está incluido la violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual. Puede ser que esa violencia en las distintas organizaciones, en las empresas y demás, sea de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. ¿Por qué? Y esto también es importante tenerlo en cuenta, porque uno cuando habla de violencia, si bien está unido o ligado a situaciones de poder, no tiene que ver que esas situaciones de poder sean jerárquicas o superiores. Entonces, hay situaciones de violencia que no es solo que la ejercen los jefes, sino que tenemos violencia entre compañeros, y tenemos violencia entre inferiores, cualquier trabajador con su superior. Entonces, este fenómeno de la violencia laboral es bastante amplio, digamos, y no tiene que ver siempre, y hay que despojarnos de eso, de que es un superior con su trabajador o con su colaborador. Voy a ir un poco rápido porque veo que la hora va pasando y si no, no vamos a llegar. Bueno, las formas de violencia, ¿tá? Se ha agregado con este nuevo concepto del convenio 190 la económica, y por supuesto la que tiene que ver por razón de género, que es un poco lo que hablamos recién. Este cuadro le marca estrategias distintas que pueden configurar el tema de violencia, ¿tá? Que tienen que ver con ataques verbales sobre la calidad del trabajo, amenazas verbales, no darle tareas, hacerle vacío, burlarse, bueno, una serie de temas, digamos, que si ustedes se ponen a ver y analizarlo muy finito, creo que a veces casi todos haremos algún acto de esto, ¿no? Porque digo, en la vida diaria de relacionamiento con el resto de las personas, a veces se pueden producir algunas situaciones que entorpezcan el tema del diálogo entre pares con nuestros superiores. ¿Cuál es el efecto, digo, de esta violencia? Por supuesto, en el trabajador tiene que ver con temas médicos, ¿no? Y acá empezamos con el tema de carpetas médicas, a veces empiezan con carpetas médicas psiquiátricas, bueno, hay accidentes de trabajo, temas familiares, digestivos y demás. Hemos tenido algunos casos registrados de suicidio, digo, por eso es muy importante la prevención en esta temática cuando podemos visualizarla. Por supuesto, impacta también en lo que son las organizaciones empresariales, ¿tá? Se disminuye la productividad, hay malestar, digo, un malestar general, esto del ambiente laboral se perjudica, hay desprestigio, por supuesto litigios judiciales, que es un poco con lo que yo empecé la charla, y que bueno, que el objetivo justamente tiene que ver con la prevención. Y esto es importante para
poder distinguir, digamos, lo que no es violencia laboral, ¿no? Porque hoy estamos en un momento muy particular de la sociedad donde hay muchas cosas que son denunciadas como violencia laboral que en realidad a veces no lo son, que tiene que ver con conflictos laborales, cualquier conflicto laboral de incumplimiento, de mal pago, de no darme las vacaciones, de no entregarme la ropa de trabajo, eso no es violencia laboral, eso es un conflicto laboral por un incumplimiento que ya está previsto en la ley y hay mecanismos para zanjarlos. Entonces, si no me pagó mi aguinaldo, tendré que reclamar y haré las intimaciones y demás, pero que no me pague el aguinaldo no significa que me estén haciendo violencia laboral. Digo, eso es importante poder distinguirlo. Otro tema importante tiene que ver con las exigencias de la organización, ¿no? Digo, a mí me pagan un sueldo y tengo que cumplir tantas horas de trabajo y en ese tiempo tengo que cumplir con metas o objetivos que me da mi empresa y mi empleador. Si yo solicito y exijo que se cumpla el trabajo, obviamente que eso no es violencia laboral. Esa exigencia normal. Ahora, si yo ejerzo violencia para que pueda cumplirse con esas exigencias, ya ahí entramos en esta duda si existe o no violencia laboral. Por supuesto, no implican situaciones de violencia laboral el tema del estrés laboral y el tema del burnout. Esos 4 ítems están fuera, digamos, del tema violencia laboral, pero suele ser muy finita esta distinción, por eso les di algunos ejemplos para que se tengan en cuenta. Hay tanto el convenio 190 como la recomendación 206 de OIT, aparte de incluir el tema del acoso y la violencia en razón de género, incluye también el tema de la violencia doméstica. Digo, ya hay algún convenio colectivo que está incorporando dentro de sus convenios alguna licencia para aquella mujer o aquel hombre que sufre violencia doméstica. Como, digamos, opinión propia, y esto digo, creo que es lo que la discusión, no siempre todo se soluciona con una licencia, ¿no? Y acá viene un poco, a veces, la posición del sector empresario, que a veces generalmente, o casi siempre, todas estas licencias son soportadas, digamos, económicamente por el sector empresario. Y suele darse que en estos casos, sobre todo de violencia doméstica, otorgar una licencia a una mujer o a un hombre que ha sufrido violencia doméstica es devolverlo a su ámbito violento, justamente. Entonces, bueno, más allá de las licencias, que no solo son una opción para determinados tipos de violencia, creo que es importante que se incorporen sistemas de atención para estas situaciones en particulares, y no que todo termine en un cargo o en un extra que tenga que ver con la exclusión, digamos, aunque sea momentánea, con una licencia de la persona afectada por un tema de violencia doméstica en razón de género o violencia laboral. Bueno, el convenio y la recomendación promueve, por supuesto, la prohibición de la violencia y el acoso, tener políticas que aborden este tema, establecer mecanismos de control de esto, tener acceso a las víctimas a la reparación, al apoyo y demás, esto que yo les decía, que no sea solamente saber que tiene la situación y que no haya mecanismos de contención. Este convenio amplió el tema de quiénes van a ser los que pueden decir que han sufrido violencia laboral. Es para el sector público, para el sector privado,
para la economía formal, para la economía informal, para zonas urbanas, para zonas rurales, bueno, es demasiado amplio, como son los convenios generalmente de OIT, convenios, por ejemplo, si ustedes me dicen, ¿cómo hago valer yo una situación de violencia laboral en una economía informal, en un trabajo no registrado? Y es como raro, porque justamente si estoy todo en negro, no registrado, ir a quejarme porque me ejercen violencia laboral, seguramente se va a quedar sin trabajo casi inmediatamente. Entonces digo, a lo mejor lo que está escrito en el convenio, que como intención es muy bueno, porque tiene que ver con una sociedad más libre, justa, igualitaria, a lo mejor no es tan realista, digamos, para que lo podamos aplicar. Por eso es muy importante el seguimiento de cuál va a ser la ley que saque nuestro Congreso con respecto a la regulación de este tema en específico. Por supuesto que es muy amplia, no solo el trabajador registrado, el no registrado, los pasantes, los aprendices, los trabajadores despedidos, los voluntarios, o sea, se aplica este convenio a un espectro de todo tipo de trabajador, no a lo mejor el trabajador que nosotros conocemos o que lo tenemos visualizado como registrado en algún sector de la industria del comercio del servicio. También amplía las situaciones o los lugares donde se pueden dar esas situaciones de violencia. Antes era en el ámbito del trabajo, ahora se amplió a espacios públicos y privados cuando son el lugar de trabajo. Por supuesto, todo lo que tenga que ver bajo la protección, digamos, del ámbito del empleador, esto es todo el predio, sería de la empresa, pero también incluye lo que es los trayectos, el famoso in itinere que cubre, por supuesto, la ART cuando el trabajador tiene un accidente de entre su domicilio y el lugar de trabajo, y a la inversa también lo incluye dentro de las situaciones de protección de violencia laboral. Y acá, bueno, habría que ver también qué participación podría tener la ART para cubrir estas situaciones de violencia laboral cuando se den y que puedan ser denunciadas a los sistemas de protección correspondientes, como es el de la aseguradora de riesgo de trabajo. Por supuesto que, vamos a pasar así, no sé cómo voy con la hora, pero por las dudas, estoy media... Vamos a ir a esta parte, que es la parte fundamental que tiene que ver con la prevención y la reacción o la alerta, digamos, cuando se presenta un caso de violencia laboral para que lo podamos tratar a tiempo, digamos, o por lo menos poder detectarlo. La prevención tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo, la sensibilización, la capacitación, empezar a conocer del tema, elaborar políticas, planes. Los protocolos internos son fundamentales, ¿no? Esto es muy importante, que dentro de las empresas se empiece a hablar del tema de la violencia laboral, de erradicar que la violencia, que las empresas estén comprometidas con este tema de erradicar o prevenir el tema de la violencia laboral. Todos estos casos de violencia como adicciones pueden y traen consecuencias legales, jurídicas y económicas a la empresa si es que se detectan, sobre todo aquellas indemnizaciones o de daños y perjuicios si se comprueba esta situación de violencia en el seno o en el ámbito de una empresa. Desde el Ministerio de Trabajo estamos conformando ahora, bueno, hacemos por supuesto las capacitaciones a sindicatos, a empresas, se han hecho capacitaciones con OIT respecto a esta temática, género, masculinidades, y bueno, muchas otras temáticas más, y ahora estamos por implementar en un par de meses un programa que va a ser específico para sindicatos y empresas, que tiene que ver con una certificación, digamos, de las empresas que sean libres de violencia laboral, ¿no? Como antes había
libre de humo en su momento cuando empezamos con las campañas. Bueno, la idea es que el compromiso, digamos, del sector empresario, pero también del sector sindical y trabajador para tratar de prevenir y erradicar las situaciones de violencia que pudieran ocurrir. Es importante, si existe, si se detecta un problema de violencia, indagar la situación. Generalmente cuando hay, y en los casos que nosotros tenemos registrado en el Ministerio con nuestro protocolo, generalmente no suele haber escucha, digamos, de esta presentación cuando hay alguna queja de la existencia de este problema. Entonces es muy importante detectar este problema, y obviamente las áreas de recursos humanos, de capitales humanos son fundamentales en la recepción y en la primera visualización de este tema. Crear y proveer espacios de escucha, por supuesto, tener protocolos, crear, digamos, una dinámica de trabajo cooperativo, de que no se crea que este tema de la violencia es solo también de las mujeres. Esto también hay que empezar a despejarlo. Digo, tenemos situaciones de violencia tanto de hombres como de mujeres, o aquel otro que elija algún tipo de identificación de otro género. Muy importante la capacitación, o incorporar esta temática, los niveles jerárquicos o de conducción, que tiene que ver, por supuesto, con la responsabilidad y con la lucha y de esta temática. La gestión de recursos humanos, bueno, por supuesto, programas de formación permanente, la búsqueda de los recursos. Hay que tener mucho cuidado hoy por hoy cuando hacemos la elección del personal. Evitemos, porque también podemos ser denunciados por temas de violencia en lo que es la elección. Tratar de lograr la igualdad de retribución y la igualdad de equidad, tanto entre hombres y mujeres y género en los distintos ámbitos. Ha salido una ley nueva hace muy poquito que tiene que ver con contratar a aquellos grupos vulnerables, digamos, que bueno, por supuesto va a ser de aplicación siempre primero en el sector público, pero seguramente en algún momento, así como hay muchas empresas que incorporan a personas con capacidades diferentes, seguramente en algún momento va a haber que también incorporar, digamos, trabajadores, o ese grupo de trabajadores que por alguna circunstancia tienen alguna situación discriminatoria, digamos, distinta, y le es más difícil poder acceder a alguna fuente de trabajo. Las obligaciones del empleador, bueno, por supuesto tiene que ver justamente que el empleador tiene una de las obligaciones más principales, que tiene que ver con la higiene y la seguridad en el trabajo y la protección del trabajo, y justamente esta violencia laboral está enmarcada en ese artículo del deber de seguridad que tiene que tener el empleador con respecto a sus trabajadores, que lo marca el artículo 72 de la Ley de Contrato de Trabajo. No sé si alguien me puede decir la hora para organizarlo. Me parece que ya estamos... 11:15. 11:15, ¿hasta qué hora tenemos? ¿11:30? Ya estaríamos en hora, pero bien. podemos ir avanzando. Bueno, les aviso que me falta muchísimo, pero bueno, vamos a tratar de simplificar y dejar unos 5 minutitos. Bueno, por supuesto, las organizaciones sindicales también son fundamentales en esta temática. Digo, esto es, este tema de la violencia laboral, digo, no es exclusivo y excluyente ni del Estado, ni de las empresas, ni de los sindicatos, ¿tá? Es un trabajo que debe hacerse, por supuesto, conjuntamente. Por eso es necesario la discusión y en los ámbitos en particulares, y no obstante no tener una ley aún que lo regule, es importante que las empresas puedan ir
participando e ir armando lo propio en cada una de las empresas para que, llegado el momento que exista una ley sobre esta temática, digamos, no los encuentre en la sorpresa o que se vean sorprendidos de alguna denuncia de un tema de violencia laboral. Por eso es importante también la prevención. Recuerden que la prevención, justamente como su nombre lo dice, evita consecuencias, y todas estas cosas nuevas como los conflictos laborales, si uno puede prevenirlos, evita consecuencias negativas, no solo para la organización y para las relaciones interpersonales que se dan en la organización, que son fundamentales, porque bueno, obviamente nadie quiere trabajar en un lugar que no hay un buen ámbito o un buen lugar de trabajo, y por supuesto para que no haya repercusión a nivel económico, por supuesto, para la empresa, ni perjudicial a nivel de juicios, que todos sabemos el desgaste que ello implica. Una palabra más y después se lo dejo para que el protocolo, por si surgen dudas. Este es nuestro protocolo, donde nosotros tramitamos las denuncias de violencia, es la resolución 099 del 2017, esto es con una denuncia que realiza el trabajador, el empleador o cualquier persona que esté afectada de un tema o crea estar afectada de un tema de violencia laboral en su ámbito de trabajo. Por supuesto, nosotros tenemos objetivos como es el asesoramiento, la prevención, concientizar, que es un poco lo que hacemos cuando, bueno, nos llaman de sindicatos, de empresas, de organizaciones y demás, haciendo conocer un poco todo este tema. Nuestro objetivo en estas audiencias es la conciliación, fundamentalmente, ¿tá? Digo, es nuestra base, que tiene que ver con todo lo que hacemos en el Ministerio de Trabajo. Entonces tratar de erradicar si existiera esa situación de violencia, y si no existiera, tratar de aclararle a la persona que cree que ha sido violentado laboralmente, que no es una situación de violencia como vimos en la otra temática. Y después, por supuesto, bueno, este es el procedimiento, el tema de la prevención de las adicciones, que también tenemos una resolución que tiene que ver con el trámite, que es la resolución 205, y hay como un manual, esto lo pueden encontrar en la página nuestra, como en la página del Ministerio de Salud, Secretaría de Adicciones, que son distintas recomendaciones para la prevención y la asistencia en las adicciones en el ámbito laboral. Los dos temas, estos, si bien vuelvo a ratificarlo, no están regulados. No hay una ley que diga cuál es la sanción por despedir a alguien que tiene alguna adicción, o por despedir a alguien que ha sufrido violencia laboral o cree que ha sufrido violencia laboral. Lamentablemente, la justicia, luego del procedimiento, donde ustedes saben que estamos en Córdoba, tenemos más de 5 a 10 años en la tramitación de un juicio. Generalmente, si se puede probar el hecho del distracto o la ruptura laboral, todas las empresas han sido sancionadas, aparte de con los rubros y con la protección legal, digamos, que todo el mundo sabe cuáles son las consecuencias de despedir o no, con algún otro incremento, sanción de tipo indemnizatoria por daños y perjuicios en estas dos situaciones. Entonces, bueno, un poco era visualizar esta temática, que me parece que es importante, que hay que estar preparado, que hay que tratar de prevenirla para evitar, digamos, que las empresas tengan algún problema con esto, o se encuentren involucradas en un proceso judicial que se podría haber prevenido. Mantener un ámbito saludable, digamos, de trabajo, donde toda la corporación o la empresa, digamos, pueda trabajar en estos ámbitos, digamos, prósperos, tanto para las empresas como para los trabajadores.
Y bueno, después contarles un poco de, bueno, de cómo está el ministerio, lo que estamos haciendo y cómo ha impactado y nos hemos acomodado a esta situación de pandemia. Bueno, por mi parte podría estar hablando, no sé, muchísimas horas más todo el día, hay muchísimos temas que han quedado pendientes, era solo puntualizar, digamos, a lo mejor no sé si era lo esperable, pero bueno, era lo que yo quiero que puedan visualizar, digamos, de lo que se viene, la problemática que hay, los conflictos que se vienen en el mundo del trabajo, donde, bueno, las empresas tienen que estar preparadas para esto, para que no los sorprenda. Y bueno, quedo a disposición si hay preguntas o si quieren acotar algo, lo que ustedes deseen. Muchísimas gracias, Elizabeth. No sé si alguien quiere levantar la mano o dejar alguna consulta en el chat. Pero bueno, reiterarte el agradecimiento desde el Departamento de Jóvenes Industriales de la Unión Industrial de Córdoba. La exposición ha sido súper esclarecedora y muy rica en toda la información que nos proporcionaste. Recordarles que esta charla se dio en el marco de un ciclo de charlas con los ministerios de la provincia de Córdoba. La semana que viene vamos a tener otro encuentro con el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y Elizabeth, entiendo que vos nos vas a compartir esta presentación, que se la enviaremos a los asistentes que se inscribieron por mail. Bueno, no sé si no hay ninguna consulta, agradecerte nuevamente y los esperamos en los próximos encuentros. Bueno, muchas gracias, Candelaria, bueno, a todo el departamento de jóvenes industriales y bueno, a disposición como siempre para lo que necesiten y les dejo el Power que es un poco la síntesis y si necesitan, bueno, alguna consulta en particular, bueno, casi todos pueden tener mi mail o mi número de teléfono, así que no, quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Gracias a vos, Elizabeth, gracias a todos los asistentes, que tengan buena jornada. Gracias por estar.